¿Qué tal? Espero que estén creando su microcosmo, ¿no? En vuestra casa, en vuestros hogares, para estar tranquilos. Bueno, vamos a hablar un poquito siguiendo el tema de la praxis forense y de acuerdo a todo lo que venimos ya viendo en atención al proceso, la producción de la prueba testimonial, ¿no? Cuando habíamos visto la producción de la confesional a través de lo que procesalmente se denomina la absolución de posiciones, dijimos que eran posiciones y que los sujetos de este acto procesal se denominan ponente y absolvente, ¿no? Ponente el que esgrimía las posiciones, absolvente el que se eximía, que se sacaba de encima la posición del otro. Y esas posiciones iban precedidas de una fórmula que decía para que jure y confiese como que es cierto, que tal cosa, ¿no? Y el absolvente tenía que decir si es cierto o no es cierto. Ahora tenemos la prueba testimonial. ¿Cómo se produce la prueba testimonial? Y bueno, a través de la audiencia en la que declaran los testigos. Los pliegos de interrogatorio, los pliegos de interrogatorio de los testigos, a tenor del cual van a deponer todo cuanto supiera y le fuera preguntado, supuestamente, va precedido de una fórmula distinta. Ya no es para que jure y confiese como que es cierto, sino para que diga al testigo si sabe y le consta. También acá nos resultaría más fácil, ¿no?, decirle, y dígame usted, señor, ¿dónde estuvo esa noche? No, pero es para que diga al testigo si sabe y le consta qué tal cosa. Entonces eso se presenta en un pliego, ese interrogatorio, en un sobre cerrado, y se presenta en la audiencia donde su señoría abre y hace las preguntas. Muchas veces se reservan el derecho de ampliar los profesionales y obviamente una vez que son interrogados los testigos, viene la contrapregunta de la contraparte, digamos, ¿no? Ahora, ¿cómo se interroga a los testigos? En la primera pregunta dice, por las generales de la ley. Y ahí viene la pregunta, ¿usted, amigo, enemigo, vecino, tiene algún tipo de interés sobre la causa, al respecto de esta causa? Entonces, por consejo de su abogado, de los abogados, siempre los testigos dicen, no, somos conocidos. Hay algunos que dicen, somos amigos, listo. Le comprende la general de la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a tomar el testimonio, pero al momento de dictar sentencia, su señoría va a tener en cuenta que es amigo. Y va a evaluar. Ahora, digo esto porque un testimonio no vale en sí mismo, como ninguna prueba vale en sí misma, sino vale en corroboración con el resto de los elementos probatorios que integran el plexo probatorio, ¿no? Con las demás pruebas. Es tan válido el testimonio de alguien que diga yo lo vi como el del que diga yo no lo vi. Ahora, en corroboración, ¿cierto?, en concatenación con todos los otros elementos de prueba, eso tomará relevancia o no, o más relevancia o menos relevancia. Ahora, hay veces que cuando uno pregunta, por la general la ley, ¿usted es amigo, enemigo, tiene algún tipo de interés en esta causa? Y don Villalba me dijo que me va a dar alguna platita si ganamos, dijo uno una vez. Dios mío, hay que preparar al testigo diciendo que cuando le pregunta sobre las generales de la ley, es solamente para saber si él tiene algún tipo de afinidad sobre alguna de las personas que son partes en ese proceso. Pero bueno, este es el primer punto del interrogatorio, del plexo de interrogatorio de los testigos, por las generales de la ley. Y luego empiezan las preguntas. ¿Cómo deben ser las preguntas? Las preguntas no deben ser sugestivas, ¿no? No deben ser sugestivas, no deben poner en boca del testigo lo que el testigo no dijo. Para que diga el testigo si sabe y le consta si cuando bajó del remis en la calle Fotheringham caminó hacia la derecha o hacia la izquierda. No, me opongo. Porque usted dijo, porque en el interrogatorio está diciendo que bajó en la calle Fotheringham. Entonces, se reformula. Para que diga el testigo si sabe y le consta dónde bajó cuando bajó del remis. Si es que ya está acreditado que bajó, ¿no? En la calle Fotheringham, muy bien, ahora sí. ¿Y cuándo bajó? ¿Caminó? Sí, caminó. ¿Hacia dónde? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Esta es la sugestividad en la que muchas veces caen los pliegos de interrogatorio de testigos. Ahora,
Al final del interrogatorio hay otro punto que se llama por la razón de sus dichos. Denomina así, dice, pero por la razón de sus dichos. ¿Qué quiere decir por la razón de sus dichos? Por la razón de sus dichos es cuando el juez le pregunta al testigo una vez que ya declaró todo, y pregunta y contrapregunta y demás, porque es la batalla más sangrienta del proceso, la testimonial, la producción de la prueba testimonial. Pero al mismo tiempo es la más endeble junto con la confesional, porque no se gana un juicio con testigos. Solo con testigos no podemos hacer nada. Lo primero, hay una prioridad en las pruebas, ¿no es cierto? Y la documental primero, ¿no? Después vienen las periciales, vienen las informativas, ¿no? Que ya vamos a hablar de cada una. Y la testimonial es el último orejón del tarro de la prueba, ¿no? Siempre los testigos a veces inclusive son falsos, ¿no? Que uno los abogados ponen testigos porque creen que van a arreglar la cuestión y que la causa no va a avanzar hasta la producción de la prueba testimonial. Sin embargo, a veces que no hay acuerdo y se avanza y llegamos al momento en que hay que declarar y ahí nos damos cuenta que el testigo en realidad no sabe nada de lo que está por decir. Entonces, por la razón de su dicho, el último punto del plexo interrogatorio del testigo, que es, ¿cómo usted sabe todo esto? Simplemente eso. ¿Cómo usted sabe todo esto? Y se responde de una forma muy fácil. El testigo dice, no, porque yo lo conozco, o porque yo soy el vecino, o porque yo trabajaba con él, punto. En definitiva, parece ser que a simple vista no sería suficiente, ¿no? O sea, en una respuesta tan genérica, ¿no? ¿Cómo usted sabe esto? Y porque yo lo conozco. No, ¿cómo usted sabe tal cosa? ¿Cómo tendría que ser? Pero es así, simplemente así. Entonces, por ahí tiene relevancia los testigos en las causas laborales que son orales y en única instancia, ¿no? Porque después vamos a ver cómo se estructura una causa laboral, pero en la vista de causa, que es la audiencia final en las causas laborales, hay que ver cómo uno va con el expediente, ¿no? ¿Qué tiene probado y qué no tiene probado? Y hay muchas cosas que no están probadas y entonces tienen que ser probadas por testimonio, por testigos. Y por testigos es muy difícil probar horas extras, por testigo es muy difícil probar diferencia de haberes, por testigo es muy difícil probar muchas cosas. Tienen que ser los testimonios espontáneos, tienen que ser concordantes, ¿no? Y sin embargo, a veces no son espontáneos, ya son reactivos, ¿no? Porque están preparados, obviamente. La prueba testimonial siempre es endeble, gente, pero bueno, para que diga el testigo si sabe y le consta tal cosa, ¿no? Y siempre la contraparte controlando que las preguntas no sean sugestivas, que las preguntas no sean capciosas y que las preguntas no sean ambiguas, porque la ambigüedad en la cuestión idiomática, ¿no? Siempre está a la orden del día. Lo vio al bajar del auto, dice. Lo vio al bajar del auto. ¿Quién bajó del auto? ¿El observado o el observador? Porque al bajar del auto pudo verlo el que bajó del auto, o pudo verlo el que estaba más allá del auto, al que bajó del auto. No sé si se entiende, pero lo vio al bajar del auto, es ambiguo. Entonces, este tema de la ambigüedad de las frases, de la sugestividad de las preguntas, de la sugestividad de las preguntas, de la ambigüedad de las preguntas, de la capciosidad de las preguntas, son cosas que debe controlar el abogado de la contraria cuando están declarando los testigos que, según sus testimonios, le van a generar cuestiones adversas. Prueba testimonial, después vamos a ver un poco el falso testimonio y demás. Cuestión esta que es de muy difícil práctica, que en causa civil se solicite, se corre vista fiscal, a los fines se determine si existe o no un falso testimonio, que sería un delito penal, ¿no es cierto? No suele ocurrir, pero hay abogados que lo hacen y juega en cuanto a al nerviosismo y a la tensión y demás. Hay la chicana. Miren, la chicana es una institución jurídica, dice Osorio, y hay muchas chicanas. Después vamos a ver la chicana, vamos a hacer un videito de chicana. Pero bueno, esta es la producción de la prueba testimonial, así, con esta fórmula, para que diga el testigo si sabe y le consta. Controlen, muchachos, controlen que no sean capciosas, controlen que no sean sugestivas.
controlen, porque es una batalla interesante, aunque no tan relevante, pero sí interesante.